¿Qué pasó con el tema del Acuerdo de Ginebra del 69? Según los especialistas, es el único documento para hacer la discusión formal en términos diplomáticos del Esequibo venezolano. Sí. ¿Qué ocurrió específicamente en ese año? Porque tenemos entendido que al poco tiempo, a los 2 meses, nace la República Cooperativa de Guyana, cuando se independiza de la comunidad inglesa, británica. De hecho, en ese proceso, el gobierno venezolano le solicita al gobierno británico que reconozca el límite territorial de Venezuela de la Capitanía General. De aquella de 1777. Correcto. Y el gobierno británico dijo que ya eso fue un asunto que fue dirimido, que por ende no iba a volver a discutirlo. Y ese interés en el territorio es un interés heredado a Guyana. Inglaterra lo dejó claro. Ahora, la obligación con el acuerdo de 1969 era que las partes interesadas en el conflicto dirimieran sus diferencias y que no se utilizase ningún interlocutor para poder mediar. Ahora, el protocolo se firma el 17 de febrero del 69. Febrero del 69. Ahora, ¿por qué la República Cooperativa de Guyana no reconoce oficialmente el tema de lo suscrito en el Acuerdo de Ginebra? No es que no lo reconozca. Lo que pasa es que el objetivo final de ese acuerdo era lograr materializar un resultado. Ahora, Guyana siente que no logró materializar un resultado, empiezan a haber intereses económicos, entonces recurre a la Corte Interamericana de Justicia diciendo, mira, no me logré poner de acuerdo con Venezuela, entonces ahora necesito que un interlocutor adicional, un mediador que tenga plenas facultades y que sea de obligatorio cumplimiento, ahora medie en el asunto. Y nos estaría pasando más o menos algo parecido como en 1899, donde empiezan a gravitar intereses económicos y eso va a inclinar la balanza a favor de uno o el otro, que tengan la capacidad de ejercer lobbies políticos y que tengan la capacidad de financiar bufetes de abogados para lograr ese objetivo. Lo que supuestamente económico ocurrió con el laudo de París en el siglo XIX. Lo que supuestamente ocurrió con el laudo de París, estaríamos repitiendo la historia. Lo que pasa es que hoy por hoy, bueno, nosotros sabemos lo que está ocurriendo en Guyana, sabemos que el ExxonMobil recibió derechos de explotación, eso se traduce en unos contratos muy jugosos y van a hacer todo lo que tengan que hacer. Por eso te digo, empiezan a haber intereses económicos que lleva a Guyana a fijar una posición donde no logra ponerse de acuerdo con Venezuela. Ellos se sienten los débiles en esa situación de disputa. Nosotros tenemos en teoría un ejército que lo sobrepasa 40 veces, entonces necesitan buscar un mecanismo que permita dirimir esas diferencias, tomando en cuenta de que tienen objetivos económicos. Ahora, no solamente los objetivos económicos, también allí aplican otras cosas. Tienen población que se siente identificada con Guyana, cantan su himno nacional, comen su alimento, juegan cricket, no se identifican con el gentilicio venezolano. Por eso que hace un rato te hablaba de que lo político muchas veces priva sobre lo jurídico. Entonces las decisiones muchas veces van a tener que ver con el factor humano y de quienes hacen vida ahí, cuál es la intención de los pobladores de pertenecer a cada uno de los países. Según un intelectual egipcio, Samir Amin, el concepto de Estado-Nación está integrado por varios elementos. El Estado, que legitima las leyes, y la nacionalidad, que está constituida por el territorio y la población que la integra. Y elementos que los identifiquen. Y eso genera lo que es el concepto de estados nacionales en el siglo XX, siglo XXI, que está muy de moda discutirlo. ¿Qué pasaría con la Guyana Esequiba cuando hay una territorialidad ocupada, con una identidad cultural legitimada, y de este lado estamos los venezolanos reclamando ese territorio, donde además hay venezolanos que viven ahí, que nacieron ahí, que hubo un proceso de cedulación en algún momento con algún presidente cuando fueron repatriados esos venezolanos? ¿Qué pasa con el concepto de estados nacionales y esa dualidad con el territorio de la Guayana Esequiba, esos casi 160.000 kilómetros cuadrados? Bueno, lo acabas de decir claramente. Población, territorio, elementos que los identifiquen. ¿Se identificarían con Venezuela?
no sé, yo creo que deberíamos consultarle, pero si nosotros hiciéramos una consulta popular, dificulto que quieran pertenecer a Venezuela. ¿A quién se le aceleraría la consulta popular? A los pobladores, definitivamente, que son los únicos que bajo algún mecanismo extrajudicial y llevarlo a lo político que es 100% vinculante, expresar su voluntad de pertenecer sea a Venezuela o a Guyana, ser regido bajo las leyes venezolanas o guyaneses. Eso yo creo que hoy por hoy tendríamos todas las de perder. De hecho, si nosotros analizamos bajo el contexto político que está viviendo Venezuela, más bien todos los ciudadanos en su mayoría buscan rastrear algún linaje extranjero para pedir la nacionalidad de ese país e emigrar con los papeles de manera legal. Ahora, cualquier acción política también parte de generar las condiciones de ser atractivo para pertenecer al territorio nacional. Entonces, sin duda, por ese lado también lo pudiésemos perder. Vamos a dar ese punto para el cierre de la entrevista. Volvemos al recorrido historiográfico, dejamos atrás el Acuerdo de Ginebra y pasamos ahora al Protocolo de Puerto España. Se firma un acuerdo donde congela la discusión del territorio por más de 12 años y los especialistas dicen que no fue pertinente en el primer gobierno del doctor Rafael Caldera, 1920, estamos hablando de la final de los 60, principios de los 70. ¿Qué pasó con ese protocolo de Puerto España? ¿Por qué ha sido tan duramente criticado cuando se decide congelar las discusiones sin laudo arbitral por parte y parte durante 12 años en el territorio? Ahora, te voy a hablar desde el caso de Venezuela. ¿Por qué es criticado? Porque genera lo que es la inacción política, la inacción económica, la inacción militar. Y volvemos otra vez a lo que nosotros planteamos cuando iniciamos el proceso de discusión sobre el Esequibo. La soberanía se ejerce a como dé lugar. Y en Venezuela efectivamente solamente existieron 2 venezolanos que fueron presidentes de la República que tuvieron no solamente la intención, sino que demostraron con sus acciones de que la soberanía se ejerce a través de la vía diplomática y a través de la vía militar, que fue Bolívar cuando le solicita a los británicos que retiren a sus colonos, porque eso nos iba a llevar a un proceso de conflicto, y Marco Pérez Jiménez cuando le expresa públicamente y vía diplomática que la única manera de solucionar nuestras diferencias con respecto al Esequibo era que se reconociera que era territorio venezolano bajo una administración especial, y si no íbamos a la guerra. Ahora, ¿qué sucede? El contexto durante el post-colonia era complicado. ¿Por qué? Porque Venezuela estaba debilitada económicamente, endeudada, y militarmente porque venía de una gesta, independentista bastante compleja. Ahora, el caso de Venezuela, con Marco Pérez Jiménez, Venezuela económicamente estaba muy bien, a nivel militar teníamos un poderío sin precedentes, pero bueno, no tuvo el tiempo efectivamente de poder ejercer la soberanía porque el 23 de enero del año 58 salió del poder. Pero sin duda fueron los 2 momentos álgidos donde Venezuela, a través de la acción de esos 2 jefes de Estado, íbamos efectivamente a ejercer soberanía por la vía militar. Los especialistas historiográficos, geográficos, sociológicos recuerdan una anécdota que después del acuerdo de Puerto España, en el primer gobierno del doctor Caldera, hubo una rebelión de los guayaneses, que los venezolanos querían tener, aquellos que habían nacido aquí pero que vivían allá, querían tener cédula venezolana. Entonces de ahí nació un titular que se vendió mucho en esa época, que era del Acuerdo de Ginebra a la rebelión del Rupununi. ¿Sabes algo sobre ese tema? Bueno, todo aquel que pasó por la Escuela de Estudios Internacionales tuvo que haber estudiado un poco ese tema, pero volvemos nuevamente. Tú, como poblador de la región, pudiste haber tenido una intención, pero si no tuviste el respaldo de la República, no pudiste materializar. Pero ¿cómo los militares de esa época ejercían la soberanía?
a través del mandato del presidente de la República, porque el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Obviamente debimos haber tenido también un acuerdo político que nos respaldara con el antiguo Congreso, pero definitivamente nosotros debimos haber promulgado una ley que nos permitiese tener la administración especial de Guyana bajo unos parámetros específicos que nos permitiese tener la presencia militar e incluso abrir una partida presupuestaria netamente para el desarrollo de Guyana. Y eso es lo que debimos haber hecho y eso era lo propio hacer. Porque estoy haciendo memoria, posteriormente en el gobierno de Lucinchi hubo una incursión en la fragata Caldas en el Golfo venezolano, e inmediatamente hubo un pronunciamiento militar, como tú dices. Correcto. La soberanía se legitima, se defiende, Correcto. se ejerce. En el caso de la Guayana, ¿cómo hacía el gobierno venezolano en aquella época para ejercer la soberanía? Comparándolo con el caso de lo que ocurrió con la corveta Caldas. Y en el caso de los monjes, en el año 52, cuando la fragata colombiana dispara no, ellos dispararon a territorio venezolano. Automáticamente el coronel Marcos Pérez Jiménez ordenó el despegue de la Fuerza Aérea Venezolana como mecanismo de amedrentamiento y les dijo que iban a ejercer soberanía, así pues, a sangre y fuego, y eso obligó el retiro de la fragata colombiana. ¿Eso nos faltó con la Guayana Esequiba cuando se hizo el protocolo de Puerto España? Totalmente, claro que nos faltó, por supuesto que sí, estoy totalmente seguro y consciente que nos faltó tener una posición enfática con respecto a Guyana, porque vamos a llevar al caso de que efectivamente todos los acuerdos se hubiesen hecho ajustados de derecho, sin vicios, sin lobbies políticos internacional y sin intereses de las potencias, si hubiesen respetado los acuerdos. Lo más lógico es que tanto Guyana como Venezuela, si hubiésemos tenido intereses específicos de desarrollo, se debió haber hecho de manera bilateral, respetando los acuerdos políticos. Por eso es que nosotros, en Opinión Nacional, cuando enviamos una comunicación al presidente de la Asamblea Nacional, al aceptar la invitación de todos los sectores a dar las propuestas con respecto al tema, nosotros dijimos, bueno, en este momento Venezuela no cuenta con los recursos para poder explotar el Esequibo. Número 2, políticamente no estamos muy bien. Ahora, nosotros lo que deberíamos hacer para ganar tiempo es certificar los recursos, cuantificar los recursos que pudieran ser transables en el mercado, tokenizarlo, crear una unidad de valor certificada, colocarlas al mercado que permitan captar recursos, pero netamente para preservar la biodiversidad, para preservar la fauna, para preservar la producción de oxígeno y mantener un territorio libre de la mano de la explotación de cualquiera de las partes, y eso va a permitir también ir a un proceso de discusión política para ver si las generaciones de relevo están dispuestos a aceptar lo que sería el pago de la factura de todo ese proceso de saneamiento ambiental. En un lenguaje llano para nuestros lectores, simple, ¿qué es lo que acabas de decir en términos de transacción, de legitimidad? Sencillo, lo que se hace es que se cuantifican las reservas, se establece un aproximado de valor y ese aproximado de valor se lleva al mercado y ese mercado va a ser atractivo y algunos tenedores van a decidir comprarlo y eso podría generar condiciones de desarrollo de la protección del territorio, convirtiéndolo en patrimonio ecológico tanto nacional como universal. A lo mejor pudiese ser que no nos ganemos el respaldo del CARICOM o de las potencias interesadas en explotar los recursos y las materias primas, pero nos pudiese llevar a ganarnos el corazón de la gente a nivel mundial y tener el apoyo de organizaciones ecológicas como Greenpeace, WWF y algunos otros ciudadanos del mundo que estarían dispuestos a contribuir para que no se explote lo que yace en el subsuelo y continuar produciendo el oxígeno que en algún momento nos va a faltar. Siglo XXI, para aterrizar la entrevista, en lo práctico, realmente, ¿tú crees que la República de Venezuela va a recuperar su territorialidad como soberanía o no? Existiendo una nacionalidad, existiendo un territorio ocupado con un vecino que ya tiene un recorrido histórico, que vive y además tiene todo un gentilicio, banderas, símbolos patrios, ¿Venezuela va a recuperar eso, sí o no? La única forma, y los especialistas lo saben,
quienes conducen la república lo saben, quienes forman parte de los poderes públicos del país lo saben, la única forma es ir a la guerra, porque tenemos todos los elementos perdidos. Pero como no tenemos la capacidad de ir a la guerra, yo creo que deberíamos considerar la posibilidad de establecer un acuerdo que permita a las dos partes beneficiarse y tratar de ganar tiempo, a ver si algún día tenemos un gobierno serio que construya una verdadera política de Estado y que tengamos la oportunidad de poder dirimir nuestras diferencias de manera diplomática con la argumentación necesaria, que sé que los archivos están en los archivos históricos de la República, y en el caso de que no logremos hacernos de esa vía, bueno, continuar la diplomacia, pero por otros medios. Se instaló ayer una comisión especial en defensa de la soberanía del Esequibo y se está discutiendo si va a asistir o no va a asistir a la invitación de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué posición tiene Irving Ríos desde el Partido Soluciones con esa diatriba? Si nosotros consideramos que debemos librar una pelea en el ámbito jurídico, en el ámbito político, claro que tienes que asistir. Por supuesto que tienes que asistir y tienes que argumentarlo. Porque pero la otra parte argumenta que ya eso está decidido, que si van a asistir a esa reunión o a esa interpelación, como la quieran denominar, lo que van a hacer es legitimar lo que está decidido. Eso me recuerda un poquito al escenario político nacional. Las denuncias que hay acerca de los resultados que pudiesen existir en algunos procesos como tal, que sabemos que nada está escrito. Lo que tienes que hacer efectivamente es librar la batalla con los profesionales necesarios, tener la argumentación necesaria, y en el caso de que la decisión no corresponda a lo que es, bueno, nos queda el otro camino. Lo que pasa es que los actores políticos de este momento saben que nosotros carecemos de los elementos que nos pudiesen respaldar, y además no tenemos los recursos para hacer frente a eso, y netamente recursos económicos. Hoy por hoy nosotros sabemos que tenemos una república muy quebrada y que son acciones que definitivamente le cuestan a la república, y además políticamente estamos mal vistos. Ahora, bien, volvemos otra vez sobre lo político. Tenemos habitantes, aproximadamente 240.000 habitantes que hablan inglés, no comen arepa, no cantan el himno Gloria al Bravo Pueblo, juegan cricket. Entonces considero que el hecho de no haber hecho lo propio nos está poniendo en una situación donde, si nosotros implementamos algo tan fundamental para nosotros, que es la autodeterminación de los pueblos, creo que... ¿Cuál sería la solución presente para resolver el problema en términos diplomáticos, desde su punto de vista? Desde mi punto de vista, nuevamente lo digo, la propuesta de declarar al Esequibo patrimonio ecológico tanto para Venezuela como para la humanidad, y generar una unidad que te permita cuantificar los recursos que tengan la posibilidad de ser comerciales, generar una unidad que se pudiese llevar al mercado, que se pudiese transar en las bolsas. ¿El gobierno venezolano? El gobierno venezolano definitivamente lo tiene que declarar, y a partir de ahí buscar un acuerdo con Guyana, de forma que eso nos permita llevar un proceso. ¿Qué institución internacional legitimaría o refrendaría ese patrimonio ecológico? Porque lo puede declarar la Asamblea Nacional, lo puede declarar el Poder Ejecutivo, lo puede declarar el Tribunal Supremo, pero ¿quién lo refrenda a nivel internacional? Pero es que volvemos otra vez. Si esa es la idea, si esa es la solución, tu gobierno venezolano lo declara como patrimonio ecológico. Correcto. ¿Quién le da el sello de origen? Nosotros. Para que lo reconozca los vecinos. Tienes que recordar que la única capacidad para que el mundo entero pueda reconocer cada una de las políticas que pretenda ejercer el gobierno venezolano obedece a la capacidad de las relaciones internacionales y hacerlas valer. Al final del cuento, tú no necesitas que alguien te diga si un territorio que es de tu posesión y que te ha pertenecido a lo largo de la historia pase al estado que sea, ni te lo pueden certificar. Lo tienes que hacer tú con el uso pleno de la soberanía nacional. Ahora, para que nosotros bajemos un poquito el tono del conflicto, invitar a los guyaneses, presentarle la propuesta y ver si les pudiese ser atractivo, y si no, seguir adelante. Por eso que te digo, tenemos una vía judicial, una vía política, y la otra es la militar.
de mensaje de cierre a los venezolanos en tiempo presente, en función a la crisis que se está viviendo con los vecinos, el reclamo de la soberanía? Mire, yo les diría que debemos ser muy optimistas, debemos en este caso confiar en los compatriotas o en nuestros conciudadanos que definitivamente les corresponde en este momento llevar a cabo la materialización de esa tarea, porque no tengo ninguna duda de que tengan sentido de pertenencia como buenos patriotas, pero estar claro de que hemos dejado de hacer algunas diligencias que el día de hoy nos están costando caro y que no tenemos garantizado el resultado a favor. Por eso le hago un llamado al gobierno de la República y a todos los factores políticos que enviemos a una mesa nuestros mejores profesionales en el área, los sentemos, porque ya esto es un asunto de interés nacional. La República está por encima de todo. Ya tendremos momentos para dirimir nuestra diferencia en lo político, o lo podríamos hacer de manera simultánea.